seguridad ciudadana. Por eso vamos a conversar desde Santiago de Chile con la socióloga Lucía Dagmer, quien acaba de publicar un libro llamado Contra el populismo punitivo, retrato de un país inseguro y la inutilidad de las políticas de mano dura. Muy buenos días, Lucía Dagmer. Hola, buenos días, ¿cómo están? Es interesante el título porque habla de las manos duras y aquí en Perú somos como, tendemos mucho a solicitar eso, ¿no? Mayores penas, cadena perpetua, pena de muerte, inclusive se ha escuchado decir en campaña política, ¿no? Es algo a lo que siempre se regresa en campaña política. ¿Por qué es inútil estas medidas que son más severas para la lucha contra la inseguridad ciudadana? Sí. Justamente, Mabel, por lo que pasa en Perú permanentemente es que lo que buscaba el libro es demostrar que estamos como en un círculo vicioso donde las políticas no resuelven el problema está aumentando y lo que hacemos es volver a caer en una percepción que lo que va a salvar el problema de la criminalidad es la pena de muerte o la mano dura. Y efectivamente, uno, no funcionan, y dos, ni siquiera son bien implementados, porque en realidad cuando uno dice voy a aumentar los castigos, hay que asegurarnos que los castigos se den. Y cuando uno mira los datos, que en realidad no son tan abiertos, son más bien opacos en el caso peruano, evidentemente cuando uno aumenta los castigos tanto, lo único que hace es atochar, hacinar los sistemas carcelarios, donde se convierten en una universidad del delito, y entonces las cosas aumentan y continúan. Lo que hace falta en el Perú, como en muchos países de América Latina en realidad, son políticas mucho más estructurales. Pero además el ingrediente peruano que es muy llamativo es que sean políticas de mínima, de mediano plazo, ¿no? El cambio permanente de ministros, en el caso del ministro del Interior especialmente, o de las jefaturas de las policías, genera un constante avance y retroceso en las decisiones de política pública respecto a los temas de criminalidad. Entonces, ¿la violencia es culpa del discurso político? No, pero en definitiva el discurso político tiene una deuda pendiente respecto a cómo enfrentar este problema principal. Ahora, en el prefacio del libro, escrito por el director de la colección en la que usted publica, el politólogo Alberto Vergara, dice lo siguiente: en algunas zonas del país, Tumbes o Madre de Dios, por ejemplo, ya se padecen niveles de homicidios como los registrados en Honduras y Guatemala. Y por una casualidad, el día de hoy, que estamos de facto conmemorando a los muertos, dice: Lucía Dagmer parecería advertirnos con serenidad y sapiencia que no es difícil transitar el espacio que media entre el purgatorio y el infierno. Es una perspectiva un poco alarmante aquella que le atribuye Vergara a usted. ¿Usted verdaderamente siente hoy, Día de los Muertos o de Todos los Santos, que podemos estarnos encaminando desde el purgatorio en el que vivimos al infierno? Yo creo que hay partes importantes del país donde se está viviendo situaciones bastante infernales. Cuando uno mira los problemas de trata de personas, sobre todo en niñas, niños y adolescentes que están en la zona de Madre de Dios, cuando uno mira la esclavitud sexual que enfrentan muchísimas mujeres en diversas partes del país, cuando uno se da cuenta que la mayoría de mujeres que están en este tipo de vejámenes son mujeres que han sido robadas o tratadas dentro de sus mismos hogares en el Perú. Cuando uno va a las zonas nortes del país y ve que ya a la tarde de su casa, porque las posibilidades son muy altas de ser víctima de un delito, eso es una limitación de la vida cotidiana y es lo que Alberto podría haber llamado un infierno. Efectivamente, el peor de los infiernos es ser víctima de homicidio o de violencia grave, gravísima, y encima estar permanentemente revictimizado porque el Estado y la capacidad de la justicia no llega a dar con los culpables. Pero ante ese horror y ante la incapacidad del sistema de justicia por sancionar, hay quienes, de manera legítima, precisamente piden más mano dura y regresamos, como bien dijo, a ese círculo vicioso. Y cuando regresemos de la pausa, yo quisiera hablar del ejemplo de Bukele, ¿no? Porque él ha aplicado la mano dura, hay críticas en contra de ello, inclusive de atropellos contra los derechos humanos, pero las cifras oficiales de su gobierno
pues lo que indican es que se ha reducido la tasa de homicidios. ¿Podemos analizar eso tras la pausa? Muy bien, regresamos con Lucía Dahmer, socióloga, luego de escuchar a nuestros anunciantes. Un libro llamado Contra el populismo punitivo, retrato de un país inseguro y de la inutilidad de las políticas de mano dura. Y justamente a propósito de políticas de mano dura, Mabel Huerta le había dejado planteada la pregunta respecto de Bukele, el presidente salvadoreño, que parece todavía plebiscitado por sus compatriotas. Señora Sí, Dahmer, por supuesto, Fernando. Mira, Centroamérica ha tenido ya varios casos donde se ha tratado de utilizar la mano dura para terminar con un fenómeno muy grave, que es el fenómeno de la violencia vinculada con las drogas, las armas y el tráfico de personas, especialmente en Estados Unidos. No hay que olvidar que ya hubo un ejemplo de la llamada política mano dura que vino seguida por una llamada política de la super mano dura, que efectivamente logró bajar los niveles de violencia por un tiempo. Pero cuando tú como Estado utilizas la violencia para callar la violencia, lo que ocurre después es que te viene una nueva ola de violencia. Y lamentablemente esto es lo que posiblemente le puede pasar al presidente Bukele si en paralelo no hace políticas de prevención y políticas de educación sobre todo, ¿no? Cuando el presidente Bukele, así como el presidente Duterte en Filipinas, ¿cierto? Sí. Un poco auspicia la utilización de armas para matar a cualquiera, básicamente, no necesariamente a los culpables, sino incluso a los que pareciera que son tal vez criminales, termina generando una sensación de una educación en la violencia que es muy fuerte. Esto es como cuando uno está en la casa y le pega a los hijos y cree que después los hijos no te van a pegar a ti cuando tú seas una persona mayor. La educación en la violencia es uno de nuestros mayores desafíos, y creo que si bien el presidente Bukele logra instalar un tema que es cierto, en su país había pocos niveles de efectividad en la justicia, había una necesidad de mucho mayor capacidad policial, etcétera. Esto no se puede hacer por fuera del Estado de Derecho, y mucho menos empezando a tomar detenido a la gente bajo la presunción que están vinculadas al crimen organizado sin dar una salida. Al final del día, el crimen organizado, como muchas otras actividades, una actividad económica que lo que debería hacer, como hacen en otros países, es seguir la ruta del dinero, más que seguir la ruta de la parte más pequeña de la actividad. Pero esto sucede con beneplácito de muchos ciudadanos, es decir, estas decisiones populistas finalmente tienen un impacto rápido y entonces causa al mismo tiempo un impacto positivo en la población. ¿Cuál sería la receta en contra de ese populismo que también genere digamos, esa positividad en los ciudadanos, ¿no? Y que se diga, oigan, se está haciendo algo bueno desde el gobierno, porque hablamos de educación, y sí, es importante la educación, pero como que se ve a muy largo plazo y eso no da réditos políticos, ¿no? Para el gobernante y para su popularidad. Es cierto. Lo que pasa es que no puede ser que estemos tan mal educados en política que lo que nos genera réditos sea un discurso grandilocuente, que muchas veces al rato no es evaluado como positivo. No sabemos si efectivamente lo que está haciendo Bukele está generando unos cambios de largo plazo. En el corto plazo está generando cambios sin duda, hipotecando en algún sentido el futuro en términos de violencia, creo yo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo tampoco creo que acá sea una dicotomía entre mano blanda o mano dura. Lo que hay que tener es una mano inteligente. Necesitamos, por ejemplo, que las policías detengan gente que finalmente sea juzgada y sea encontrada culpable y termine en la cárcel. Detener millones de personas que después lo único que hacen es aumentar sus niveles de criminalidad en la cárcel para después a los pocos meses salir libre porque no había, por ejemplo, antecedentes o no había una buena investigación, es un error. Necesitamos una mano inteligente, evidentemente, para que la justicia pueda, junto con las policías, puedan hacer uso de la inteligencia y saber dónde están los millones de dólares que genera la minería ilegal, dónde están los millones de dólares que genera el narcotráfico, el tráfico de personas. Perú se ha ubicado en un lugar estratégico para el tráfico de personas y para el tráfico de migrantes. Si uno no termina con la estructura, y acá lo importante es entender que la criminalidad es una actividad económica, si uno no termina con ese mercado ilegal, lo único que uno está mirando es como la parte final de un proceso. Yo creo que ahí, Mabel, tú tienes razón, la ciudadanía
requiere cambios y los cambios necesitan tener una política seria. Y lo que nosotros retratamos en el libro es que en los últimos muchos años ha habido mucho verso y muy poca seriedad en lo que son las políticas. Es muy fácil decir, quiero pena de muerte, cuando sé que, uno, no se va a poder implementar, dos, no necesariamente va a resolver el problema, pero te va a ganar unos cuantos votos. Pero son votos que muy rápidamente terminan en una decepción ciudadana. Lucía Dambert, a propósito del tráfico de drogas que usted ha mencionado, que es un fenómeno que afecta crecientemente al Perú, hay un reportaje el día de hoy en el diario La República comentado por dos personas que suelen estar en desacuerdo, que usted conocerá sin duda a ambos, Ricardo Soberón, que es el director de Vida en el Perú, que dice el río Putumayo, es decir, nuestra frontera con Colombia de 1000 kilómetros, es la autopista de la droga. Eso es lo que dice Ricardo Soberón. Y Ricardo Valdés, no hay control territorial en el Putumayo. Aquí estamos ante un problema grave que no es de mano dura ni de mano blanda, sino de ser mancos. Porque si es que dejamos que grupos ilegales colombianos entren al territorio peruano por nuestra frontera con ese país, pues ya sabemos lo que eso significa como penetración en las instituciones judiciales y políticas. Lo hemos visto claramente en el Callao con el caso de los cuellos blancos, que no prospera judicialmente mucho, hay que decirlo también, de manera que estamos ante un tema específico que requiere una política pública mucho más coherente y radical que la que estamos viendo hasta ahora. Por supuesto, en el caso además del narcotráfico, como otras actividades de corte regional, requiere también una capacidad en los diferentes países que están involucrados, ¿no? Esto no se puede resolver solo con tratar de poner una zanja o tratar de poner una pared en medio de los dos países. Ahí uno necesita una coordinación mucho más seria con Colombia y también una discusión con Colombia, porque ya saben que el presidente Petro ha propuesto, digamos, unas miradas bastante innovadoras respecto al tema de la droga. Y el tema de la cocaína especialmente. Ahora, el gran problema que tiene el país, y nosotros lo tratamos de demostrar un poquito en este libro, que dicho sea de paso es un libro para consumo general, no es un libro académico, sino es un libro para que todos podamos justamente leer y darnos cuenta que muchas veces lo que pedimos nos va a venir como un boomerang. Lo que notamos es que el Estado está ausente en muchas áreas. ¿Ah? En muchas áreas, no solamente en el Putumayo, donde ahí es evidente, sino también en Madre de Dios y en muchos lugares, incluso cercanos a Lima, cuando uno mira la cobertura policial en lugares en Lima, la cobertura policial es bajísima. Entonces ahí es donde pueden ocurrir femicidios, ahí es donde pueden ocurrir robos con violencia, homicidios, y al final del día el ciudadano se siente tan abandonado, tan huérfano de Estado, que requiere o busca justicia en mano propia y, como bien decía Mabel, la necesidad de una respuesta rápida, que muchas veces es una respuesta más bien violenta, hasta que vienen por tu hijo, ¿cierto? Sí. Hasta que la respuesta violenta del Estado termina, o de la justicia en mano propia, termina impactándote a ti directamente y te ves involucrado en un lugar sin salida, porque los niveles de impunidad también son muy altos. Muchas gracias, Lucía Dambert. Recuerdo que es una politóloga peruana que se ha especializado en estos temas y que incluso ha trabajado en el Ministerio del Interior de Chile, país en el que está radicada. Muchas gracias y felicitaciones por el libro Contra el populismo punitivo, retrato de un país inseguro y la inutilidad de las políticas de mano duro. Que tenga usted muy buenos días. Muchas gracias por estar en RPP. Gracias a ustedes por la entrevista. Bien. Gracias. 8 de la mañana con 30 minutos. Escuchamos la actualización de nuestros titulares y volvemos.